amigos? Muy buenos días. Qué gusto volverlos a saludar en este momento. Ya estamos de regreso con más información en este jueves 30 de junio de 2022. Cerramos este sexto mes del año con un paro nacional que deja graves afectaciones en diferentes ámbitos. Pero esta mañana quiero dar la bienvenida a Andrea Samaniego. Ella se reintegra ya después de su periodo de maternidad. Así que bienvenida. Qué pena recibirte con estas malas noticias. No pudimos hacerte el merecido recibimiento, pero qué bueno que estés aquí. ¿Qué tal, Marisabel? Amigos, muy buenos días. Muchísimas gracias. Yo feliz de regresar y de poder informarles a ustedes. Como ya lo decía, es lamentable lo que sucede en el país. Desde aquí les deseamos a todos que realmente reine la paz en nuestro país, que ya se termine esta ola de violencia que hemos estado viviendo. Hoy ya se cumplen 18 días de este paro nacional y pues bueno, nosotros estamos aquí listos para contarles lo que ocurre en el país y sobre todo en la ciudad capital. Por supuesto que sí, ya nuestros equipos están desplegados en diferentes puntos para informarnos. Esté muy atento entonces a la información que se genere el día de hoy, ya que se espera que se reanuden los diálogos entre el gobierno y la CONAIE. Estamos pendientes entonces de lo que pase hoy en el país. Así es, y el día de hoy vamos a arrancar con la información y nos vamos hasta el centro histórico de la ciudad capital para conocer cómo se encuentra el ambiente a esta hora y sobre todo en este día 18 de paro nacional. Ya la vemos Stephanie Paz. Steffi, muy buenos días, cuéntanos cuáles son las novedades. ¿Qué tal, André? Qué gusto tenerte nuevamente. Bueno, les cuento que aquí en el Palacio Presidencial hay mucha expectativa a propósito de este nuevo intento de diálogo entre el Gobierno Nacional y la CONAIE, pero esta vez con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Desde muy temprano inició la actividad aquí en los exteriores, tanto del Palacio de Carondelet. Vimos mucho antes de las 7 de la mañana, alrededor de las 6:30, 6:40 de la mañana, ya el ingreso de varias autoridades de gobierno que participan en este gabinete de seguridad también. Vimos el ingreso del ministro del Interior, Patricio Carrillo, también del director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, del presidente del COE Nacional, Juan Zapata, también el comandante general de Policía, Fausto Salinas, además del canciller Juan Carlos Holguín y del ministro de Defensa, Luis Lara. Precisamente la noche de ayer fue el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien anunció que se retomarán estos diálogos con la mediación de la Conferencia Episcopal. Escuchamos lo que dijo. También hemos seguido manteniendo esfuerzos por lograr la paz en el país. Y en función de ese criterio y de devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este proceso inició a petición de las tres organizaciones en conflicto, de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEINE, que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal y en función de esa respuesta y de la mención explícita que se hace del Gobierno Nacional, nosotros hemos decidido como Gobierno aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación de la Conferencia Episcopal que será la que determine la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión para que podamos llegar a una solución definitiva en este conflicto que ya mantiene el país durante 17 días. Por su parte, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, respondió a este anuncio del gobierno y pidió a los manifestantes que se realicen estas marchas, pero sin enfrentamientos. Escuchemos. Que las cosas se den por la vía del diálogo, utilizando el instrumento político como un espacio donde podamos garantizar y agotar las ideas, el debate y finalmente que sean de un debate político, de un debate sobre las ideas que permitan tener acuerdos, resoluciones que podamos trasladar a nuestras bases. Jamás estaremos de acuerdo que se privilegie una actitud guerrerista, una actitud bélica. Jamás. Por eso quiero decir a nuestros compañeros, hemos visto las resoluciones de diferentes provincias que vienen a la ciudad de Quito, o muchos van a manifestarse en las mismas provincias. Pido, compañeros, que se pueda garantizar marchas de dignidad, marchas de resistencia, sin enfrentamiento, marchas que permitan ser ríos de personas, pero sin enfrentar, sin que nos permitan, en este caso,
vincular o denigrar diciendo que es vandalismo. Por su parte, el primer mandatario Guillermo Lasso decretó además el estado de excepción en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana durante 30 días. Esto lo hizo mediante el decreto ejecutivo 463. Esta decisión tiene el objetivo de recuperar el orden público, proteger áreas reservadas, asegurar además la provisión de medicamentos y oxígeno para hospitales y clínicas, combustibles y alimentos. En el marco del estado de excepción se restringirá también la libertad de tránsito en Azuay todos los días desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana, en Sucumbíos y Orellana todos los días desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana, mientras que en Imbabura no habrá este tipo de restricción. De forma oficial también nos han podido mencionar las autoridades de gobierno que esta misma mañana ya se retomarán estos diálogos con la CONAIE, ya con la mediación de la conferencia episcopal, así que nosotros estaremos muy pendientes de cualquier información que se genere también desde este punto, desde el Palacio de Carondelet, en donde conocemos que a esta hora se encuentran también ya varias autoridades de gobierno. Cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos, regreso con ustedes, compañeras de estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Steffi. Entonces, en cualquier momento, según cómo avance esta jornada, volveremos contigo para que nos puedas informar sobre lo que vaya ocurriendo en esta mañana. Recuerden entonces también ustedes en casa mantenerse informados. No sabemos lo que va a pasar en esta nueva jornada de protesta. Se ha anunciado incluso que hoy habrá una movilización desde la CONAIE. Han hecho el llamado para que todas las manifestaciones sean pacíficas y esperemos que esto se cumpla en el transcurso de este día. En este momento vamos a tomar contacto con nuestro compañero Paul Coello. Él está específicamente en las inmediaciones del Parque El Arbolito. Paul, te damos el paso. Coméntanos, por favor, cuál es la situación en este punto de la ciudad. María Isabel, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, como ya les comentamos, acá luce un ambiente aparentemente de calma en los exteriores del Parque del Arbolito y de la Casa de la Cultura. Vamos a hacer un recorrido justamente para que vean si hemos presenciado. Ya hace pocos minutos llegó la Policía Nacional, pocos uniformados de la Policía Nacional que se encuentran en los exteriores de la Casa de la Cultura, donde están pernoctando los pocos grupos de indígenas que aún están acá en la capital. También se encuentran de lo que conocemos en las universidades ubicadas en la 12 de octubre y en la Universidad Central, pero este es el ambiente. Vean ustedes, no se registra presencia de grupos indígenas acá en el Parque de del Arbolito. Están vallados de lo que hemos podido registrar, sí, algunas entidades públicas como la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía del Estado, que está a pocos kilómetros de acá, pero el ambiente es de total calma. De hecho, están circulando los vehículos con total normalidad, hay transporte público también operando con total normalidad. No ha habido cierres de vía en este sector, en este perímetro. Lo que sí hemos estado registrando en estos últimos días es probable que más de día cierren ya las entidades de seguridad, la Policía Nacional, la calle principal, la Patria, que se ha venido cerrando justamente por temas de seguridad. Pero como les indicamos, no se han registrado en estos momentos acá en esta zona focos de manifestaciones, tampoco presencia de grupos indígenas, a pesar de que manifestaron que iba a haber una movilización hacia acá, hacia la capital de los ecuatorianos. El alcalde de Quito justamente el día de ayer solicitaba al ministro del Interior resguardar o mejor meter más presencia, justamente resguardar la seguridad acá en la capital de los ecuatorianos frente a estos anuncios que han hecho algunos movimientos de trasladarse acá a la capital de los ecuatorianos. Este es el ambiente que se vive en cambio en la Contraloría General del Estado. Ya hay presencia de la Policía Nacional en la parte de atrás. Hemos podido registrar desde muy temprano, pero reiteramos, no se registran mayores novedades en este punto. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles. Isabel, Helen, ustedes con más. Amigos, buenos días. Muchísimas gracias, Paul, por la información. Entonces vamos a estar pendientes más adelante de lo que nos puedas contar. Y hoy se ha anunciado una concentración del pueblo indígena y demás organizaciones sociales en la Plaza Indoamérica, lugar en donde ya se encuentra nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez para que nos relate un poco cuál es el panorama a esta hora. Juan Miguel, muy buenos días. Adelante.
Tenemos un problema con el audio de Juan Miguel, más adelante nos vamos a contactar con él. Ahora les vamos a contar que los habitantes de la provincia de Tungurahua se quedaron sin señal de radio ni tampoco de televisión. Los representantes del movimiento indígena se tomaron las antenas repetidoras de la señal. La reacción de los comunicadores fue de inmediato y condenaron de este corte y que se violente el derecho a la comunicación. Cerca de las 20 horas, habitantes de las comunidades y parroquias de Quizapincha y Ambatillo se tomaron las antenas de Pilizurco, que son las repetidoras de la señal de radio y televisión para toda la provincia. Este hecho dejó sin señal de radio y televisión a toda la provincia y parte de Cotopaxi y Chimborazo. Ya no va a haber ni la señal, ni de radio, ni televisión, ni de teléfono, ni nada, loco. Ahorita estamos en antena B. Las antenas estaban resguardadas por militares y policías desde que empezó el paro, pero anoche más de 800 comuneros ingresaron a las instalaciones para cortar la señal de las antenas, que son las repetidoras de empresas de telefonía, internet, Fuerzas Armadas, Petroecuador y para la señal de radio y televisión en frecuencia abierta. Nosotros estamos muy preocupados por las graves afectaciones que hemos sido objeto por parte de un grupo de indígenas representantes de las comunidades de Quizapincha y Ambatillo, aquí en la provincia de Tungurahua, que de manera irrespetuosa, agresiva y sin motivo alguno han tomado la decisión casi terrorista de tomarse la cumbre del Cerro Pilizurco y restringir la emisión de la señal en frecuencias de radio y televisión. Nos fuimos del aire, fueron los mensajes en redes sociales de los comunicadores de las diferentes estaciones radiales. De que Tungurahua y gran parte del centro del país se ve afectada de manera ofensiva con el silenciamiento de nuestra cotidiana programación. Arcotel también presentó un comunicado solicitando restablecer la señal, mientras que el ministro de Defensa en su cuenta de Twitter también condenó el hecho. Estaremos pendientes a ver si es que en las próximas horas la dirigencia indígena decide o no restablecer la señal de las antenas. En Tungurahua, Edith Jacome, 24 horas. Y en este momento queremos retomar el contacto con Juan Miguel Rodríguez. Él permanece en las inmediaciones de la Plaza Indoamérica para comentarnos la situación en estos momentos. Te escuchamos, Juan Miguel. ¿Qué tal, Lisa, Andrea, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente, a esta hora de la mañana se prevé que haya una concentración en este lugar, en la Plaza Indoamérica, en los exteriores de la Universidad Central, donde nosotros nos encontramos por parte de pueblos indígenas, trabajadores, mujeres, estudiantes, ciudadanía y organizaciones sociales. Se ha convocado a las 9 de la mañana, faltan todavía 45 minutos, pero como podemos observar, no se registra mayor novedad en este lugar. El tránsito está fluyendo con total normalidad, el corredor está funcionando, el transporte municipal, llámese Covía, ya trolebús, están operando totalmente según nos señalan de la empresa de pasajeros, y el Metrobús que pasa justamente por aquí, por la avenida América, también está operando con total normalidad. Recordemos que ayer esta arteria vial se encontraba cerrada, pero a partir cerca del mediodía, justamente en la avenida Universitaria, también acá en la calle Pérez Guerrero, donde nosotros nos encontramos, y la intersección con la avenida América. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que esté sucediendo, nos vamos a quedar aquí hasta alrededor de las 9 de la mañana, que es la convocatoria que se ha hecho, para ver si hay alguna novedad, y nos volveremos a conectar para informarles oportunamente todo lo que acontece. Hasta aquí la información, regresamos con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel, muchísimas gracias. Vamos a estar entonces pendientes de lo que nos puedas contar más adelante. Y antes de irnos a la pausa, les queremos mostrar imágenes de la intimidación que recibió uno de nuestros equipos cuando terminaba su cobertura tras un cierre vehicular en la avenida Simón Bolívar, esto en el sector del puente de Tambo, en el sur de Quito. Las amenazas y la violencia con nuestros equipos periodísticos, tenemos que decirlo, han sido constantes durante estas manifestaciones, y una vez más desde aquí queremos rechazar este tipo de actos que también han vivido, cabe mencionarlo, otros colegas de medios de comunicación, y reiterar que nuestro trabajo simplemente es informar. La labor no ha tenido las garantías necesarias durante este paro nacional. Por favor, paremos la violencia. Venga de donde unidades venga. de policía comunitarias han sido destruidas en estos 17 días de paro nacional. 2 fueron incendiadas en Calderón, en el norte de Quito. La Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de terrorismo. Así quedaron las 2 unidades de policía comunitaria que fueron destruidas e incendiadas por manifestantes en la parroquia de Calderón, en el norte de Quito.
Ocurrió la noche del martes. Testigos captaron con sus celulares cómo fue el ataque a esas instalaciones. El fuego consumió todo lo que había dentro de ambas UPCs. Quemó todas las cosas que había en el UPC, camas, colchones, pertrechos, equipos electrónicos. Esa noche la policía ejecutó un operativo en la zona de San Miguel del Común para habilitar el paso vehicular en la Panamericana Norte. En ese marco ocurrieron enfrentamientos entre los uniformados y manifestantes. La presidenta de esa parroquia emitió un comunicado para rechazar la acción policial. Rechazo el violento ingreso de la Policía Nacional al territorio de la comuna de San Miguel del Común que se está realizando en estos momentos. Sin embargo, según el comandante general de la policía, Fausto Salinas, lo que enardeció a los moradores del sector fueron noticias falsas difundidas en redes sociales. Que hablaban de 1 o 2 fallecidos en el contexto de esa intervención policial, por lo cual se agitaron de una manera planificada a varias personas, las mismas que acudieron a realizar destrozos. 3 personas fueron detenidas y según la Fiscalía se abrió una investigación previa por presunto delito de terrorismo. En estos 17 días de paro nacional, 10 unidades de policía comunitaria han sido destruidas a nivel nacional. Además, 228 policías han resultado heridos. Con el alta, 205 policías del total de heridos, 23 que aún continúan en hospitalización por la gravedad de las lesiones que ellos tienen. Mientras que el número de detenidos asciende a 150. La mayoría está por ataque, por paralización de servicio público y por ataque y resistencia. En Quito, Alberto Luna, 24 horas. Ahora les contamos que en redes sociales circulan videos en los que se observa a un grupo de manifestantes cerrar la vía en la calle Cacha, esto en el sector de Calderón. A la par también se han difundido imágenes de un contingente policial lanzando bombas lacrimógenas y reprimiendo a ciudadanos. Los moradores de este sector aseguran que existió abuso policial en contra de las personas que se encontraban en el sector. El hecho ocurrió la noche de este miércoles. Y hasta el domicilio del sargento José Chimarro, que falleció en el ataque al convoy en la Amazonía, llegó el comandante general del Ejército a expresar su solidaridad. Pese a la situación del país, las Fuerzas Armadas continúan con su misión en defensa de la soberanía e integridad territorial. Hasta el aeropuerto Cotopaxi la noche del martes 28 de junio llegó los restos del sargento primero José Chimarro Quispe, quien falleció en el ataque al convoy en la Amazonía. Sus restos fueron velados en la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria. Luego fue trasladado a su vivienda en la parroquia de Alaques. Les presento mi solidaridad, mi cariño y que sea Dios, el Señor de los Ejércitos, el que abrace su corazón. Gracias, a nombre del Ejército, gracias a nombre de toda la nación ecuatoriana, haber dado un héroe para que triunfe la paz. Para sus compañeros de Boina Roja, esta muerte les deja un gran vacío. Su camarada siempre estuvo presto para velar por la seguridad de la nación y la integridad de la población. Sentimos muy consternados, dolidos y a veces también impotentes porque no entendemos la actitud de muchas personas que se llaman manifestantes, porque la manifestación la podrían hacer de una manera pacífica y no utilizar armamento como lo han utilizado y ha causado la muerte de nuestro compañero. Desde las Fuerzas Armadas indican estar unidos y en estos momentos difíciles seguir cumpliendo con su deber en defensa de la soberanía e integridad territorial. El Ecuador está amenazado seriamente por organizaciones delincuenciales que no están buscando el bienestar de toda la nación, sino generan actos como estos y generan solamente dolor. Su sepelio se realizará este día jueves en horas de la tarde. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.
Y cientos de personas que llegaron a Quito un día antes de iniciar el paro de actividades están varadas en la capital. No han podido regresar a sus casas porque no está operativo, recordemos, el transporte interprovincial por el cierre de vías. Las pérdidas para este sector son cuantiosas. Por ejemplo, la compañía Transesmeraldas informó que han perdido más de $1,5 millones durante estos 17 días de movilizaciones. El cierre de vías impide la movilidad ciudadana y acaba con la dinámica económica y social en las terminales terrestres. Por ejemplo, en Carcelén, norte de Quito, las boleterías del transporte interprovincial están en su mayoría cerradas. En las pocas donde hay atención es para informar que no pueden brindar el servicio. ¿Destinos pueden salir todavía? Por el momento solo entrega de encomiendas. Las encomiendas que están rezagadas aquí, boletos todavía no. ¿Qué les dicen? ¿Que sigue cerrado? Claro, es que el problema es que ya vamos a mandar buses, pero en la vía Tambillo estaba despejada y otra vez cerraron. Y la vía, como es el viaje de aquí es largo a Guayaquil, por ende también cierran las vías. Un día antes de que inicie el paro, Arelis llegó a Quito desde Santa Elena para realizar un trámite. Hasta ahora no ha logrado volver a casa. Sencillamente me agarró el paro. Han sido momentos bien difíciles porque obviamente yo vivo en la provincia de Santa Elena, soy de Salina. Y entonces pues me tocó estar aquí sin tener dónde quedarme, cómo comer y todo esto hasta el día de hoy. Hay pasajeros que llegan hasta la terminal en busca de un boleto, pero reciben respuestas negativas. Claro, no puedo. Ayer también vine y no pude, por eso voy a ver hoy, en el día, para decirme voy. Antes del paro de actividades convocado por organizaciones indígenas por esta terminal, al día se movilizaban 6.000 personas. Nosotros ganamos aquí por despacho y si no despachamos un vehículo no ganamos nosotros nada. Miroslava es dueña de uno de los locales del patio de comida en el terminal. Asegura que la inactividad le afecta directamente. Estamos fiando en las tiendas, señorita, porque no hay manera de dejar de comer, dar a nuestros hijos. Somos aquí padres, madres, cabezas de hogar. Según Galo Cadena, gerente de la cooperativa Transesmeraldas, empresa que cubre más de 60 rutas y 197 frecuencias en el país, las pérdidas por estos 17 días sin operar son cuantiosas. Solo como empresa, más de $500,000. Y junto con las unidades de que cada socio es dueño, las 132 unidades, cerca de unos $700,000. O sea que suma total más de cerca de $1,5 millones de pérdidas para nosotros. Normalmente más de 25 compañías de transporte interprovincial operan desde esta terminal. Ahora los andenes donde las unidades recogían a los pasajeros lucen así, vacíos, y al igual que otros sectores paralizados, no tienen fecha para reactivarse. Helen Quiñones, 24 horas. Y les contamos que los comerciantes en la terminal de Quitumbe han tenido grandes pérdidas económicas durante estas 2 semanas. Ellos esperan que pronto haya una conciliación. Natalie Jiménez nos tiene más detalles. Natalie, buenos días, adelante. Buenos días, André. Primero, un gusto tenerte de vuelta, así sea en medio del caos que vive el país. Ahora les cuento que yo me encuentro en la terminal de Quitumbe porque los comerciantes han realizado un plantón. Son 152 comerciantes que durante estas 2 semanas no han tenido ingresos. La situación ya es insostenible. Estamos aquí con la presidenta para que nos cuente 2 semanas sin ingresos. Buenos días, señorita periodista. Buenos días, señorita periodista. Buenos días, señores televidentes. La verdad, les damos gracias a Teleamazonas por estar aquí escuchando nuestro grito de desesperación. Son 18 días que no trabajamos. Desde el primer día se paralizó el transporte interprovincial por las vías cerradas. Queremos pedirle, hacemos un llamado a los dirigentes del movimiento indígena. Por favor, den el primer paso para la paz, alcen el paro, y al gobierno nacional hacemos un llamado que reanule los diálogos para que busquen una pronta solución. Otro de los problemas es que no están abastecidos de los alimentos para poder trabajar. Nosotros, la verdad que lo poco que hemos tenido se nos ha acabado. Ya no tenemos para llevar el pan diario a nuestros hogares. Muchas de nuestras compañeras son padre y madre en las familias. Ese es nuestro grito de
de desesperación. Queremos trabajar, queremos reactivarnos. Vamos a hablar con otra de las comerciantes. Cuéntenos, son familias, 400 familias quienes no tienen pan, quienes no tienen ingresos estos días. Están desesperados. Sí, señorita, somos 400 familias porque de nosotros dependen muchas familias más. Estamos desesperados, ya no tenemos que llevar a nuestras casas, señorita periodista. Muchas gracias por la entrevista al Canal 4. Mi señora, cuéntenos en su caso, ¿cómo ha sido esta situación? Para mí sumamente lamentable, ya que somos padre y madre en el hogar y las dos personas trabajamos aquí en los terminales. Por eso solicitamos que queremos trabajar, ya que estamos desde el primer día de paralización, estamos sin trabajar. Hay gente, está abierta la estación, pero no hay gente, no viene la gente. No hay gente, señorita periodista, no hay gente y unidades tampoco. Está el paro igual de los transportes interprovinciales. La semana anterior este sector fue uno de los más conflictivos. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Ese sector, igual como las manifestaciones de nuestros hermanos indígenas, fue sumamente conflictivo. Por esta razón es que no se ha podido trabajar. ¿Ustedes tal vez también han sido víctimas de algún tipo de agresión en ese sentido? No, lamentablemente no hemos sido, pero sí la ciudadanía, las pérdidas humanas. Eso es, señorita Pérez. Perfecto, muchas gracias. Como ya lo escuchamos, son 152 comerciantes, pero de ellos dependen más familias quienes en estos ya 18 días no han tenido ingresos. Otro de los problemas es que ya no tienen los alimentos por el cierre de vías, están ya desabastecidos. Hacen un llamado a la conciliación, que las dos partes pongan un poco más de apoyo, que sean más... ¿Cuál sería la palabra? Que piensen en todos los ecuatorianos que están aquí sin poder trabajar. Esta información que tenemos, volvemos con ustedes, estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Nati. Nos sumamos a ese pedido de estas familias que, como muchas ecuatorianas, están atravesando momentos muy difíciles en estos momentos y que quieren que de una vez por todas se solucione la situación en el país. Seguimos con más. Y el bloqueo de vías como parte del paro nacional provoca que se formen largas filas de vehículos pesados en las carreteras. Un sobrevuelo permitió constatar lo que ocurre específicamente en la vía Aloac-Santo Domingo. Veamos a continuación estas imágenes. Estas imágenes captadas en un sobrevuelo muestran la magnitud de la afectación que ocasiona el bloqueo de vías al transporte pesado. Son varios camiones y tráilers que están atascados formando largas filas en distintas carreteras del país. Este sobrevuelo muestra el panorama en la vía Aloac-Santo Domingo. Según el representante del sector, nunca antes había ocurrido algo así. Realmente nunca ha pasado en este país, desde el año 63 que se inauguró la vía Aloac-Santo Domingo. Realmente es preocupante. Estos vehículos de carga transportan productos de primera necesidad como alimentos, medicinas, materia prima y combustibles. Como no pueden pasar, se están reportando problemas de desabastecimiento principalmente en provincias de la sierra. Tenemos reportes de muchísimas provincias, de muchísimas ciudades en donde ya casi no tienen combustible. Las provincias de la Sierra Centro, del Norte y Pichincha realmente es bastante conflictivo. El municipio de Quito publicó estas imágenes del paso que se permitió la tarde del miércoles a los camiones paralizados, pero según Landazuri no fue una medida prolongada. Este momento está nuevamente cerrada la vía. El señor Issa dijo que iba a hacer el favor de abrirnos las carreteras para abrir un corredor humanitario, pero lo que el señor Issa dice, las bases no lo cumplen porque no se enteran o no sabemos qué es lo que pasa entre ellos. Esta situación, según los representantes del sector, podría ocasionar nuevos episodios de violencia por el malestar y cansancio evidenciado en los conductores al no poder pasar. Porque la desesperación de estar 4 o 5 días muchas veces, conductores que están muchas veces sin comer, no tienen contacto con el celular, con la ropa ya que no está adecuada para su uso diario, pueden permitir que nos vayamos de repente a enfrentarnos pueblo contra pueblo. Desde el transporte pesado descartan unirse al paro nacional y más bien piden al gobierno y a la CONAIE que encuentren soluciones al bloqueo de vías cuanto antes. Alberto Luna, 24 horas. La Confederación de Restaurantes de Pichincha registra grandes pérdidas económicas durante estas 2 semanas de manifestaciones. Algunos locales han cerrado sus puertas por el desabastecimiento de algunos productos.
Mesas vacías y restaurantes sin clientes. Es el panorama que se vive hace más de 2 semanas en la ciudad de Quito. Los propietarios de restaurantes están preocupados por el nivel de pérdidas que se registran. Así lo cuenta Gabriel Mosquera, administrador de un restaurante ubicado en el norte de Quito. Por el momento sobrepasamos el 50% de pérdidas, que es aproximadamente unos $1,600 a $2,000. Los dueños de estos locales adaptaron sus horarios para disminuir los riesgos que existen con la presencia de manifestantes. Normalmente trabajamos de 11 de la mañana a 10 de la noche y hemos estado abriendo solo hasta las 5 de la tarde. María Belén nos cuenta que esta semana ya se registraron actos vandálicos en locales cercanos. Ella como trabajadora teme que en cualquier momento les pase lo mismo. Cuando vimos estaban tumbando el local de acá de la esquina, que es uno de motos, y se estaban intentando meter al Santa María. Nosotros también cerramos nuestro local, nos encerramos aquí. No se sabe uno a qué se arriesga, a qué atenerse. Según el representante de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, Diego Vivero, varios locales cerraron sus puertas, pero más que por miedo ha sido por el desabastecimiento de productos. Nos cierran las avenidas y las calles y por supuesto las carreteras de donde vienen los productos, paradójicamente los propios campesinos, las lechugas, el tomate. A esta problemática se suma la escasez de gas, insumo básico para poder desempeñar su trabajo. Sí, el gas se convierte ya en un producto de lujo. El que lo consigue tiene que pagar bien por él, si lo consigue. Vivero agrega que las pérdidas se verán cuantificadas a largo plazo, ya que este sector tiene relación directa con el turismo. La gente se queda con algo de miedo. Turistas que iban a venir al Ecuador ya no solo que no vinieron, sino que están cancelando venidas en diciembre, en enero del 2023. Este gremio espera que pronto retorne la paz al país, porque durante la emergencia sanitaria registraron enormes pérdidas y ahora necesitan reactivarse. En Quito, Natalie Jiménez. Con nosotros seguimos con más noticias. Un restaurante fue asaltado este martes en la zona norte de Quito. Los comerciantes piden mayor atención por parte de las autoridades, ya que señalan que en ese momento pasó por la zona un patrullero de la policía, pero los uniformados no se percataron del robo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que 2 sujetos armados entraron a este restaurante. Amedrentaron a quienes se encontraban en el lugar y se llevaron todo lo que pudieron. El robo ocurrió en Carapungo, ubicado en el norte de Quito. Aproximadamente a las 9:30 salió ya una mesa, estábamos ya yendo a cerrar el local. Nacionales, parecían de la costa. Julia, la propietaria del local, cree que la única razón por la que no fueron agredidos es que se encontraban con su hijo de 5 años. Ellos entraron bastante como que haciendo tener como miedo, ¿no? Yo cuando ya le vieron a mi hijo fue como que se calmaron un poco y lo único que hicieron es, pedir todo lo que había. A ella y a su esposo les sorprendió el tipo de armas que los 2 hombres portaban. Yo vi y sentí el arma que me pusieron y son armas de verdad y son armas de grueso calibre. La pareja solicita mayor atención por parte de las autoridades, ya que afirman que un patrullero de la policía pasó justo ese momento, pero los uniformados no se percataron del hecho. Pasó justamente un patrullero y pasaron por pasar, o sea, no observaron cada local. También esperan que este asalto genere unión en los vecinos, ya que en el pasado se intentó instalar alarmas comunitarias. Sin embargo, no recibieron el apoyo de los moradores de la zona. Pero la gente a veces es incrédula, piensa que no les va a pasar y algún momento hasta que no les pase ahí van a querer unirse la gente. Entonces tal vez el llamado también a los vecinos, a los barrios. Los dueños del restaurante apenados señalan que por las manifestaciones el local había cerrado y tras este hecho permanecerá así, lo que representa sin duda pérdidas económicas. Solicitamos una entrevista a la Policía Nacional y se nos informó que la delincuencia aprovecha la conmoción social que vive el país para cometer delitos y que investigarán al personal que realizaba patrullajes a esa hora. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Los dueños de restaurantes y locales de comida sienten los estragos en sus ventas. Algunos deben cambiar el menú en algunos casos y otros deben subir incluso los valores en los almuerzos. Aquí están
con sus restaurantes y locales de comida abiertos desde muy temprano. Sus obligaciones no les permite detenerse y ahora ofrecen platos acoplando las recetas con productos de la costa y pocos de la sierra. No hay hierbita, hay cebollín, esa le ponemos en vez de la hierbita. Bueno, hemos hecho caldo de bola, hemos hecho comidas suaves más. Por ejemplo, caldo de mondongo y sin choclo, solo con la yuca. Y como la cebolla y demás especies aún no regresan a su precio regular, en este local de venta de encebollados, por ejemplo, han preferido reducir su margen de ganancia antes que alterar el precio de venta al público. El precio se mantiene nomás en $2. Es difícil de conseguir todo lo que es las hierbas, todo lo que es vegetales. No estamos subiendo el precio, sino tratamos de dar un poco menos de lo que dábamos porque hay que nivelarnos con los gastos. Aquí, en cambio, nos cuentan que en esta tercera semana tensa para el país, ya no les quedó de otra que subir el valor de la comida que venden. Corvina frita con la ensaladita, ¿cuánto la venden? $6. ¿Y antes? 5, 4, 50, no hay mucho la diferencia, pero la cebolla y el tomate está súper caro. Y como ahora los almuerzos cuestan $2,75, esos 25 centavos más han repercutido en la afluencia de clientes. La clientela no viene a comer porque está muy caro, ellos buscan donde está más barato, el 50%, sí, menos clientela. Según la Asociación de Restaurantes del Guayas, el impacto se refleja en la caída de las ventas en estos comercios, que ya venían luchándola con los efectos de la inseguridad. El descenso en ventas llega hasta el 60% en promedio en la provincia, que entre préstamos y readecuaciones al menú están resistiendo, pero no saben hasta cuándo. Vanessa Robles, 24 horas. Van 3 semanas de manifestaciones en el país y miles de empleos están en riesgo. Los pequeños y medianos negocios temen cerrar sus puertas, despedir a su personal y quedar endeudados con entidades crediticias. Aunque a unos más que a otros, los 17 días de manifestaciones que lleva el país pasan factura a todos. Y para los dueños de los pequeños y medianos negocios, el saldo en contra es ya preocupante. 15 días que hemos pasado cerrados y no. Yo mi venta es a diario y si no salgo, ¿qué hago? Van 3 semanas en las que han tenido que cerrar sus puertas. Sin materia prima, no hay que vender. El sector metalmecánico se encuentra ya en terapia intensiva. Son $8 millones lo que estamos perdiendo nosotros en estas 2 semanas. La reducción del personal, si la situación continúa, será inevitable, dicen, justo cuando se estaban levantando del golpe de la pandemia. Que permitan el paso de los alimentos necesarios para dar de comer a nuestras aves. Vamos sintiendo que esas 20,000 puestos de trabajo que tenemos en el sector rural van a desaparecer. Pero hay otra preocupación. Las deudas adquiridas para invertir en el negocio no podrán ser pagadas a tiempo. Yo estoy realmente preocupada cómo pagar este mes del arriendo, los colaboradores y las tarjetas de crédito que no esperan. La transportación para toda su logística tiene que invertir en diferentes áreas. La primera en la herramienta que es el bus. Segundo, en la situación de aceites, llanta. En las situaciones de poder mantener el personal que mantenemos. La situación de mantener una nómina, es decir, para no despedir gente. Según cifras de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, cada día de manifestaciones se pierden más de $60,000. La estabilidad de miles de trabajadores está en riesgo. Joana Ramos, 24 horas. Por el paro de actividades en el país, algunos pacientes no pueden acudir a sus citas médicas por el cierre de vías. Según la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, la falta de atención médica deteriora la salud de los pacientes. Tengo una pierna mal. Es el clamor desesperado de doña Teresa Nazareno, quien necesitaba hacerse un examen en un centro médico del norte de Quito y no podía salir de casa por el paro. Ahorita por lo del paro es lo de el tema de la resonancia, que no podíamos avanzar hasta acá porque nosotros vivimos bien en el norte. Mi tía vive en Ciudad Bicentenario. La mujer de 49 años tiene un tumor en la pierna que lo identificó desde hace 12 meses. Que me puedan operar, por favor. Escucho que no hay ni medicina. Ayúdenos, por favor. De un rato a otro se le brotó algo aquí en la pierna. Entonces, en transcurso de los días, se le fue complicando más. Aunque la mujer por el paro en los últimos días no podía salir de casa, la falta de atención médica y de un diagnóstico a tiempo se registra hace meses, según Gustavo Dávila, presidente de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Realmente va cerca de un año de hospital en hospital tratando de que alguien le dé solución a sus dolencias. Y van a ver cómo ha crecido esa
es un problema grave, varios hospitales, solo paracetamol, y eso nos dibuja la situación del país. Según Dávila, la situación de Teresa se repite en cientos de familias del país, por lo que es necesario que las autoridades se sienten y busquen una salida a la paralización de actividades. Este es un llamado al gobierno nacional, a la CONAE. No es posible que los pacientes tengan que estar muriendo lentamente en sus casas por falta de acuerdos, por falta de soluciones. Y lo más importante, por no permitir este paro está deteniendo la vida de muchos pacientes, de niños, de jóvenes, de adultos. Tengo una niña pequeña, ayúdeme por favor. Y el Quiñones, comenzamos el matinal contándoles que personas que se hacían pasar por manifestantes amenazaron a comerciantes del Puyo en provincia de Pastaza, obligándolos a cerrar sus negocios, además de romper las llantas de sus vehículos. Ciudadanos se organizaron para enfrentarlos. Los actos vandálicos fueron originados por quienes en primera instancia intentaron impedir el paso de los tanqueros con combustible que abastecerían a las gasolineras de la ciudad de Puyo, donde aguardaban cientos de personas. Su presencia causaba ya miedo e hizo que los dueños de las despachadoras decidan no arriesgarse y guardar sus vehículos al interior de la brigada de Selva 17 Pastaza. Esos van al Puyo, pero no coordinan todavía el paso, así que parece que no van. Estamos aquí a unos par kilómetros, pero lamentablemente hay que entender la decisión de los compañeros que están en paralización, y en eso nosotros no podemos hacer nada más que esperar la voluntad de los dirigentes, o si ellos nos permiten pasar. Pero la violencia no terminó ahí. Fueron más allá, local por local, obligando a que cierren sus negocios. Y luego comenzaron a ponchar las llantas, especialmente de taxis que se encontraban estacionados en las gasolineras. Esto generó el rechazo ciudadano e inmediatamente a través de redes sociales intentaron localizar a los vehículos. Y así fue. En el barrio Mariscal estaban ya estacionados y hasta ahí llegaron decenas de personas que enfurecidos buscaban justicia. ¿Qué les pasa? Pinchando la llanta, haciéndonos quedar mal. Eso no puede ser posible. Aprende a respetarnos, dañes la parte ajena. Estamos en diálogo. ¿Por qué haces vandalismo? ¿Por qué haces vandalismo? A ellos también se sumaron representantes de las nacionalidades que rechazaban que sujetos como estos se infiltren y con lanzas traten de hacerse pasar por manifestantes, buscando solo causar el caos. Como indígenas nosotros vamos a corregir. Ustedes son parte de la Guardia Indígena, ¿no? En las pertenencias de quienes estaban en los vehículos se encontró el objeto con el que ponchaban las llantas y al verse acorralados intentaban justificar su accionar. Decían que era parte de la protesta social. Por favor, yo estoy viniendo colaborando, o yo estoy pinchando, o mi caso está pinchando, estoy colaborando. Los afectados intentaron llevarse los dos vehículos involucrados en los actos vandálicos hasta que paguen los daños, aunque al final la intención no prosperó. Ahora ustedes vienen contra mí, contra nosotros. El pueblo se decide. Los manifestantes dicen que son estas personas las que intentan generar un enfrentamiento de pueblo contra pueblo y rechazaron cualquier actuación violenta como la de estos sujetos. Y darle justicia indígena, porque no podemos permitir que manchen, tachen la lucha del movimiento indígena estos vándalos, y son comerciantes de aquí mismo, y eso no vamos a permitir. Desde la provincia de Pastaza, Jefferson Santos, 24 horas. Es lo que tenemos que ver y vivir en este punto del país. La verdad es que todos estamos cansados de la violencia con la que se han llevado a cabo estas manifestaciones, Ale. Que rechazamos totalmente. Andrea, continuamos con la información que tenemos ahora. Así es, el paro nacional en Ecuador pues continúa, ya lo decíamos, y consigo el cierre de vías, lo que ha impedido que productos de la sierra ecuatoriana lleguen a otras provincias. Como a Santo Domingo de los Áchilas, donde se nota el desabastecimiento y, ¿sabes qué? También el incremento de valor en varios productos como los huevos, la cebolla, el brócoli, entre otros. Este jueves 30 de junio se cumplen 18 días del paro nacional, lo cual ha afectado fuertemente al comercio del país, como es el caso de la provincia Sáchila, donde se ha evidenciado escasez de legumbres que provienen principalmente de Ambato. Nos hace falta la cebolla blanca, la remolacha, col, brócoli, coliflor,
acelga, la hierbita. Ahorita estamos trabajando solamente con los productos de Ibarra, que eso está en exceso de precio. Tal y cual que a nosotros también da para nosotros poder vender, toca subir. El alza del valor de los productos provenientes de la sierra ecuatoriana es evidente, al igual que el malestar de los ciudadanos, ya que antes podían mercar hasta con $20. Créame que el día lunes fui a comprar, sin mentira, es 3 cebollitas $1, 3 tomatitos $1, o sea, demasiado ya. ¿Y antes cuánto le daba? Antes no, por $1 sí se llevaba unas 2 libras y media, casi 3 libras de cebolla. Ahora ya usted va a comprar a $3 la zanahoria, $5 el ajo, la cebolla $9, $10 la media arroz. Y es que este incremento no solo se ve reflejado en el producto, sino también en los fletes que lo trasladan. Sí ha habido un incremento de un 30 al 40%, que le puedo decir, por los riesgos, y son muy pocas las personas que se arriesgan. Por su parte, aquellas personas que se dedican a la avicultura han registrado bajas ventas e inclusive la pérdida de sus animales. Aquí normalmente de Santo Domingo salen alrededor de 100.000 aves diarias y no creo que esté saliendo más que unos 50.000 a 60.000 porque no hay para dónde más mandar. Entonces, si sigue así el paro, realmente el sector avícola, a más de lo que está golpeado, realmente las pérdidas van a ser tremendas. El panorama es similar para aquellos que producen frutas, por lo que optan por dar la mercadería a bajos precios. La verdad que así nos ha tocado a veces mandar hasta los mismos precios porque como las ventas no están buenas, ni estar de pronto que se nos dañe la fruta. Hace aproximadamente 2 días, varios mercados mayoristas del cantón aperturaron nuevamente sus puertas al público, tras ser obligados a cerrar por los manifestantes. Ellos esperan que se les permita trabajar para poder recuperar los días perdidos, mientras que la ciudadanía espera que la situación del país se normalice y consigo los productos y sus precios. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Karen Caguano, 24 horas. Y precisamente hacíamos un sobrevuelo para ver cómo es la situación de las vías y la cantidad de camiones represados. Es impresionante esta imagen, nos impacta ver, son miles de camiones. Así es, ya se hablaba de 100 kilómetros de los vehículos retenidos en esta vía Loax-Santo Domingo que esperaban pasar para poder abastecer de alimentos a las diferentes provincias, pero lastimosamente un grupo de más de 100 personas pues no les permitían el paso. Y no solo van alimentos, también van medicinas, van insumos. Esta es una cadena productiva, varios sectores se encuentran afectados y nada, nosotros desde aquí informándoles y pidiendo siempre la paz. Así es, y bueno, ahora nos vamos también a la provincia oriental de Napo, donde el bloqueo de vías se mantiene. Así es, y así desabastecidos, entre otros productos importantes, el combustible, sectores productivos se muestran preocupados. El desabastecimiento de combustible en toda la provincia del Napo es evidente y preocupante, debido al bloqueo de vías en al menos 8 puntos en la provincia. El pasado sábado 25 de junio llegó al Cantón Tena 12.000 galones a una estación de servicio. En 4 horas se terminó y muchos quedaron sin el combustible. Mi carro está paralizado como 3 días sin combustible y hoy dijeron que había gasolina aquí, pero lamentablemente hay rumores de que no va a existir. Entonces, no lo sabemos qué vamos a hacer. Nosotros también queremos trabajar. El cierre de las vías ha provocado la falta de combustibles, afectando a varios sectores, entre ellos el agrícola, además a pequeños y grandes emprendimientos. Nos está afectando no solamente a los del paro, sino a todo el pueblo mismo, a los comerciantes, al pueblo en general. Nosotros somos los afectados, la clase baja. Claro, los que tienen se ponen otro tipo de combustible, pero nosotros no. Los administradores de las estaciones de servicio creen que un acercamiento entre la dirigencia de los manifestantes podría permitir acuerdos y así ingresar los productos que tanta falta le hacen a esta parte de la Amazonía ecuatoriana. El Cantón Tena y el Cantón Archidona nos puede llegar el combustible por Quito, que es el otro terminal. Entonces, pero igual hay algunos inconvenientes que todavía se están queriendo arreglar o tener un convenio con las comunidades para ver si nos dejan pasar en los 2 puntos que hay conflictos en la vía. La dirigencia de las nacionalidades en Napo están dispuestos a llegar a acuerdos, incluso permitir un corredor humanitario, pero que todo dependerá de los diálogos que están pendientes entre el gobierno y la dirigencia de la CONAIE. Porque así como no está dando paso el gobierno nacional,
Entonces nosotros, ¿por qué seguir accediendo al pedido de él? Que claro, como es presidente vamos a dar, si el pueblo es quien ordenamos, quien damos para que él esté en el poder. El gobierno emitió el 26 de junio del 2022 el decreto 462, en el que se oficializa la reducción de 0,10 centavos a los precios de la gasolina extra, Ecopaís y el diésel. En la provincia del Napo, Roberto Verdesoto, 24 horas. Y bien, en estos momentos vamos a darle paso a nuestra compañera Belén Merizalde. Ella se encuentra en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Belén, tú tienes esta información. Adelante. Hola Andrea, amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, llegamos desde muy temprano hasta este lugar en donde se ha anunciado que a partir de las 9:30 se darán detalles justamente de lo que será este proceso de diálogo en este día 18 del paro nacional. Recordemos que justamente en la tarde del martes, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, hacía un llamado para que Monseñor Luis Cabrera interceda a través de la Conferencia Episcopal en este diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Incluso recordemos que pedía que a través de esta organización religiosa se pueda llegar hasta el Papa. Él hablaba que lo que se busca es limpiar toda esta imagen de terrorismo y vandalismo que se ha generado en torno al movimiento indígena. La Conferencia Episcopal tiene ya a esta hora prácticamente todo organizado. Este diálogo se desarrollará en el auditorio de este lugar que se encuentra ubicado en el centro norte de la capital. Ayer también, recordemos, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que están abiertos a participar en esta mesa de conversación sin colocar ninguna imposición, y que están abiertos también a quien sea elegido como interlocutor desde el movimiento indígena. Se ha anunciado que estarán presentes algunos delegados del gobierno y también la dirigencia indígena de la CONAIE, de la FEINE y de la FENOCIN, que son las tres principales organizaciones que han estado presentes en estas mesas de diálogo. Recordemos, el lunes se llevó a cabo una conversación que duró más de 8 horas, pero que finalmente no tuvo frutos, y el martes, lastimosamente, esta fue suspendida. Esperamos entonces que esto empiece a las 9:30 y ver cuáles son los resultados de este nuevo intento de diálogo. Esa es la información que tenemos a esta hora, pero si es necesario nos volveremos a conectar en pocos minutos más. Regresamos con ustedes de estudios. Muy buenos días. Buenos días, Belén. Seguro que sí vamos a estar entonces atentos de lo que suceda a las 9:30 de la mañana cuando se dé a cabo esta rueda de prensa en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para por fin se lleve a cabo este diálogo. Y nosotros les invitamos a ustedes a que se queden en sintonía de Teleamazonas porque Belén estará transmitiendo desde este punto. Y ahora continuamos con nuestros compañeros que siguen informando al país lo que ocurre. Vamos al centro histórico porque ahí se encuentra ya Steffi Paz, día 18 de paro nacional. ¿Cómo está el centro? ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenos días. Bueno, el ambiente aquí en el Centro Histórico de Quito está bastante tranquilo a esta hora. En realidad no se han registrado mayores incidentes. Sin embargo, hay mucha expectativa aquí en el Palacio de Carondelet después del anuncio del gobierno de retomar estos diálogos con la CONAIE, pero esta vez con la mediación ya de la Conferencia Episcopal. Desde muy temprano se registró movimiento aquí, ya desde las 6:30, 6:40 de la mañana empezó ya la llegada de varias autoridades que aprovecharon para hacer muy temprano también esta reunión del Gabinete de Seguridad. Es así que estuvo en este punto el ministro del Interior, Patricio Carrillo, también el comandante general de Policía, Fausto Salinas, el ministro de Defensa, Luis Lara, el canciller Juan Carlos Holguín, además del director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, también fue uno de los primeros en llegar a este punto, y alrededor de las 8:30 de la mañana pudimos observar también la salida de algunas de las autoridades que llegaron para el Gabinete de Seguridad. Según nos han podido informar extraoficialmente, también esto a la espera de los diálogos, ya que iniciarían a las 9:30 de la mañana en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Aquí ha habido mucho movimiento también de personal de la presidencia. Sin embargo, tanto en los alrededores del Palacio de Carondelet como de la Plaza de la Independencia,
Independencia se mantiene el dispositivo de la Policía Nacional, así como de las Fuerzas Armadas. Estamos precisamente con Eduardo Piedra, él es jefe del distrito Manuela Sáenz de la zona centro. Muy buenos días, coméntenos primero, ¿tienen ya reportada alguna alerta de movilización que tenga previsto llegar hasta el casco colonial hoy? Buenos días, sí tenemos dos alertas del día de hoy respecto a movilizaciones, una a las 10 de la mañana y otra a las 16 horas. 10 de la mañana son representantes de los movimientos estudiantiles específicamente, y también en horas de la tarde ha anunciado una movilización por parte del Frente Unitario de Trabajadores. Ahora, ¿ustedes se mantienen desplegados en estos más de 20 puntos aquí en el Centro Histórico de Quito? Sí, nosotros mantenemos acá el control, si bien es cierto, se ha reducido los puntos de control que se mantenían en un inicio. Al momento estamos en 20 puntos de control, sin embargo, el dispositivo se mantiene en cuanto a los accesos, es un acceso controlado de las personas, específicamente por el momento, dadas estas alertas de movilización en horas de la mañana, vamos a mantener únicamente el acceso de funcionarios públicos y específicamente aquellas personas de los locales comerciales hasta poder en el transcurso del día poder normalizar. En cuanto a la circulación vehicular, ¿por qué calles está ahorita habilitado para que los vehículos puedan transitar por esta zona? Bueno, se han habilitado todo lo que es la Guayaquil, todo lo que es la calle Manabí, la calle Esmeraldas Oriente, están totalmente habilitados. Únicamente mantenemos lo que son cercos internos a la altura de la calle Olmedo, calle Mejía, Bolívar y calle Rocafuerte. Las demás vías están totalmente habilitadas, el sector de la Marín igualmente, lo que es la Mariscal Sucre, el Tejar igualmente. Perfecto, muchas gracias. En realidad, este cerco que se ha establecido alrededor de una cuadra a la redonda de la Plaza de la Independencia es en donde se mantiene este acceso controlado, porque de ahí también en las zonas aledañas, en el resto del Centro Histórico de Quito, la situación es bastante tranquila. Los locales comerciales han abierto también ya sus puertas, hay vehículos que están transitando con total normalidad. Esto conocemos ya también, estaremos muy pendientes de cualquier pronunciamiento que puedan realizar las autoridades en este punto. Reiteramos, nos encontramos en los exteriores del Palacio de Carondelet, en donde desde muy temprano se realizó ya este gabinete de seguridad, ya con miras también a la reunión de las 9:30 que mantendrá el Gobierno Nacional con la CONAIE, ya con la mediación de la Conferencia Episcopal. Cuando son las 9 de la mañana con 16 minutos, regreso con ustedes, compañeros estudio Ale Tomás, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Gracias, Steffi. Bueno, y continuamos, Andrea, informando. Así es, y ahora nos vamos hasta el Parque El Arbolito. Allí se encuentra nuestro compañero Paul Coello para que nos cuente un poco cuál es el panorama a esta hora, ¿no? Le damos paso entonces, Paul. Buenos días, así es, seguimos aquí nosotros en el Parque del Arbolito y como ya les comentamos más temprano, pues se registra un ambiente aparentemente de calma acá en esta zona, una de las más violentas en el contexto de las manifestaciones. Lo que pudimos observar hace pocos minutos nada más es que la presencia de la Policía Nacional se acercó justamente a los grupos de indígenas que pernoctan dentro de la Casa de la Cultura para dialogar. Pero la situación es de calma aquí en esta zona, como les indicamos, una de las más conflictivas en estas manifestaciones. De lo que conocemos, la mayoría de grupos que aún continúan acá en la capital de los ecuatorianos, grupos de indígenas, están pernoctando en la Universidad Salesiana y en todo ese sector de las universidades de la 12 de octubre. También se encuentran en la Universidad Central, en el interior de la Universidad Central, pero de lo que hemos nosotros recorrido durante este día, durante estas horas que llevamos acá en la urbe, es que no se han registrado focos de manifestaciones ni tampoco grupos de indígenas, como les indicamos, en esta zona, en este perímetro. Lo que sí hemos evidenciado desde muy temprano es la presencia de funcionarios de Maceo limpiando todo este sector que ha salido gravemente afectado, específicamente los bienes públicos y los bienes privados por justamente estos enfrentamientos que se han registrado por parte de la Policía Nacional y los manifestantes. También pudimos registrar que la mayoría de entidades públicas como la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado se encuentran valladas y con presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. No hay cierres de vías en estos momentos, de hecho están circulando buses con total normalidad, hay una aparente
calma justamente acá en este perímetro. Como les indicamos, también hay circulación de vehículos, pero como les indicamos, no se han registrado focos de manifestaciones en esta zona. Ayer el alcalde de Quito solicitó justamente al ministro del Interior reforzar la seguridad en la capital de los ecuatorianos frente al anuncio que hicieran varios colectivos de indígenas justamente el día de ayer, que iban a trasladarse, a movilizarse acá a la capital de los ecuatorianos. Hemos estado monitoreando también las entradas y la salida y no hemos visto mayor movimiento en estas zonas. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles. Reporte desde el Arbolito. Continuamos. Así es, y nos vamos hasta el terminal de Quitumbe, porque allí los comerciantes han tenido grandes pérdidas económicas durante esta jornada de protestas. Natalie Jiménez se encuentra con ellos para contarnos más. Natalie, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Así es, nosotros estamos en el terminal de Quitumbe. Son 152 comerciantes los que hoy realizan un plantón porque ya son 18 días en los que no han tenido ingresos. La situación para ellos ya es bastante complicada. Estamos aquí con la presidenta de los comerciantes para que nos cuente cómo han sido estos 18 días para ustedes. Para nosotros estos 18 días han sido muy difíciles, ya que desde el primer día del paro no podemos laborar. Nosotros somos comerciantes independientes, vivimos del día a día. Nosotros llevamos a diario el pan de cada día a nuestros hogares. Ahora ya no tenemos, ya estamos endeudados en las tiendas, estamos fiando. Pedimos solución. Otro de los problemas es que ustedes ya no tienen los productos, ya no llegan los productos por el cierre de vías. A más de eso, los productos de primera necesidad, las legumbres, las frutas, las carnes y todo ha subido de precio. Ahora no tenemos ni para comprar eso porque está todo caro. Perfecto, muchas gracias. Decíamos, son 152 comerciantes, pero atrás de estos comerciantes hay muchas familias más. Sí, señorita, nosotros somos 152 comerciantes, pero de nosotros dependen muchas familias más o menos de 400 a 500 familias. Nosotros ya no tenemos para llevar el día a día a la casa, nosotros vivimos del día a día. Entonces hacemos un pedido a las autoridades y a los señores indígenas que se sienten a dialogar, señorita. Perfecto. Porque el diálogo es lo único que nos llevará a soluciones. Perfecto. Como ya lo escuchamos, este es el clamor de los comerciantes aquí en el terminal de Quitumbe. Ellos quieren trabajar, ya están desabastecidos de productos por el cierre de vías y en estos 18 días no han tenido ingresos. Ellos dicen que viven al día y por eso piden urgentemente una conciliación por parte de los dos lados. Esta es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes a descubrir. Gracias, Nati. Y ahí también está el pueblo, André, pidiendo trabajar, pidiendo que este diálogo por fin nos lleve con nosotros. André, continuamos con más noticias. Nuestros equipos desplegados, vamos a darle rápidamente paso a Belén Merizalde. Ella se encuentra pues en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y estamos a nivel nacional. Belén, tú tienes la información. Muy buenos días, compañeros en estudio. Efectivamente, desde muy temprano ya decenas de personas han empezado a llegar aquí hasta la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en su sede principal, ubicada en el centro norte de la capital, en donde está previsto que a las 9:30, es decir, en escasos 2 minutos, si es que se cumple justamente con la hora indicada, se empezaría con este nuevo diálogo anunciado desde el gobierno y desde el movimiento indígena, en donde justamente la iglesia se convertirá en mediadora en este proceso. Ayer por la noche el ministro de Gobierno Francisco Jiménez dio las declaraciones en las que anunciaba que se intentará nuevamente empezar una conversación con el movimiento indígena para poner fin a estos ya hoy 18 días de movilización nacional de algunos sectores sociales, entre ellos principalmente el movimiento indígena. La Conferencia Episcopal, entendemos, informará en primera instancia cuál será el procedimiento a seguir durante este proceso de diálogo, cuáles serán también algunos de los puntos que se pongan sobre la mesa y se empiecen a tratar. Se ha anunciado ya que estarán presentes aquí delegados del Gobierno Nacional. Hemos visto ya que ingresó el ministro de Gobierno Francisco Jiménez hace algunos minutos y también ya se encuentran presentes aquí dirigentes indígenas tanto de la CONAIE
Maye como de otras dos organizaciones que son FEINE y FENOCIN, que han estado encabezando y liderando esta paralización nacional. Los detalles de todo lo que ocurra se darán al interior del auditorio de esta organización religiosa de la parroquia Santísima Trinidad, como les comentaba, ubicada en el centro norte de la capital. Recordemos también que en la rueda de prensa que dio ayer el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que si se pudieran registrar incidentes durante la noche y la madrugada, nuevamente se podría entorpecer el proceso de diálogo. Lastimosamente recordemos que ayer por la noche se tuvo conocimiento que alrededor de 1.500 comuneros de Quizapincha, en la provincia de Tungurahua, se tomaron las antenas repetidoras de radio y televisión de Pilisurco y dejaron sin señal de justamente radio y televisión a toda la provincia y también parte de las provincias de Cotopaxi y Chimborazo. Pero eso no fue todo, también ya avanzada la noche se registraron nuevamente enfrentamientos en el sector de Calderón. Esperemos que estos hechos que justamente ayer el ministro pedía se hable con las bases para evitar nuevos actos de violencia no frenen que hoy el diálogo se pueda llevar a cabo y se pueda definitivamente terminar con la difícil situación que atraviesa el país ya por 18 días, que deja fallecidos, cientos de heridos y además millonarias pérdidas para todos los sectores productivos. Aquí se encuentra también ya un fuerte contingente de seguridad de las autoridades. No tenemos conocimiento sí en la calle principal, es decir, en la Avenida América, se han apostado ya a esta hora algunos manifestantes desde el movimiento indígena. Lo que se conocía es que se encontraban en los lugares de paz en donde están pernoctando. Justamente ayer durante todo el día también permanecieron reunidos los dirigentes de varias organizaciones indígenas en el Colegio Matobelle, en donde se llevaron a cabo las primeras conversaciones. El día lunes fue cuando se inició esta mesa de diálogo y fue el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien se convirtió en el principal mediador en este proceso. Al parecer el día lunes ya en la noche estaban bastantes puntos avanzados, eso tomando en cuenta que ese día no solo se trataron los 10 puntos que se plantean en la agenda del movimiento indígena, ese día se incrementaron 2 exigencias más. Le pidieron al gobierno que se derogue el decreto 95 y el decreto 151 referente a la extracción minera y petrolera. Después de algunas horas de diálogo, el ministro de Gobierno llegó con una respuesta y señaló que efectivamente tomarían en cuenta estas peticiones y se derogaría el decreto 95, pero proponía que se realicen algunas reformas para el decreto 151, lo cual no fue aceptado desde el movimiento indígena. Y uno de los temas que es quizá el más polémico y el que más genera preocupación es el costo de los combustibles. El gobierno ya señaló una reducción de 10 centavos tanto para la gasolina extra y Ecopaís, así como para el diésel, pero desde el movimiento indígena sostienen que eso no es suficiente. Ellos consideran que el valor de la reducción debe ser de alrededor de 40 centavos. Ese día justamente manifestaban que si se toma ya la decisión de reducir a este monto que ellos solicitan, ellos dejarían las medidas de hecho que están en este momento paralizando a prácticamente todo el país y regresarían a sus comunidades para que posteriormente se empiecen ya a tratar los otros puntos que han señalado, entienden, no pueden realizarse de un día para el otro, como por ejemplo el tema de créditos en la banca pública y privada. En este momento ya se encuentra organizando las personas de seguridad el ingreso de los medios de comunicación. Ustedes pueden observar aquí, hay decenas de periodistas nacionales, internacionales, de medios tradicionales y también comunitarios, y al parecer ya en este momento nos están solicitando también que nos ubiquemos en la fila para poder ingresar de forma ordenada a este diálogo que genera expectativa en todo el país, tomando en cuenta que son ya 18 días de movilización a nivel nacional que ha paralizado el país, que ha dejado una profunda herida en la sociedad ecuatoriana y que existe preocupación por los actos de violencia con los que se ha actuado.
El diálogo estaba previsto para las 9:30, son ya a este momento 9:35. Nosotros vamos a permanecer en la fila, como ustedes ven, para que también nos permitan el ingreso, y una vez que esta reunión inicie nos volveremos a conectar para llevarles la información de primera mano. Regresamos de estudios.